Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Las llamaradas aún lamían los bordes destrozados del horizonte cuando Tomás descendió por la ladera en ruinas de Brelcar 4. Su traje de emergencia crujía con cada paso, cubierto de polvo radioactivo y ceniza flotante. El ataque había terminado hacía horas, pero el olor a metal fundido y carne quemada seguía suspendido en el aire. Detrás de él, la nave de extracción lo esperaba con motores encendidos. Delante, solo ruinas. Fue entonces cuando lo escuchó. Un chillido agudo, corto, como el lamento de una criatura recién nacida atrapada en una pesadilla. Se detuvo en seco. Volvió a oírlo. No era una señal de auxilio ni una transmisión. Era real. Instintivamente, corrió entre las placas retorcidas de una cápsula de escape semienterrada. El metal seguía caliente al tacto. ¿Hola? Susurró, más para sí que para alguien allí dentro. Volvió a sonar el chillido, esta vez más bajo, débil. Removió piezas con cuidado, hasta que sus dedos rozaron algo blando, tibio y tembloroso. Apartó la última placa de la cápsula con esfuerzo, y sus ojos se encontraron con un ser pequeño, apenas del tamaño de un gato, con escamas húmedas que reflejaban la luz en tonos de azul profundo. Tenía alas atrofiadas y una protuberancia ósea en la frente. No debía tener más de unos días de vida. La criatura lo miró, parpadeó lentamente y luego se acurrucó contra su palma. Tomás tragó saliva. Sabía lo que era. Una cría Sari. De una de las especies más temidas del cuadrante. Guerreros, conquistadores. Nadie en su sano juicio tocaría una sin permiso. Pero también sabía lo que pasaría si la encontraba un equipo militar. O peor, los carroñeros orbitales. La envolvió con su chaqueta térmica, ignorando el zumbido de advertencia de su comunicador. «Tranquila, te tengo», murmuró, sin saber por qué. Cuando se levantó para volver al punto de extracción, una sombra gigantesca cruzó el cielo sobre él. Una nave, negra como el vacío, descendió rugiendo, desplazando el humo como un rugido de trueno. Los árboles cercanos se inclinaron bajo la presión del aterrizaje. La compuerta se abrió con un silbido. 4 soldados alienígenas saltaron al suelo, rodeándolo en segundos. Tomás alzó las manos, el corazón retumbando. Pero entonces ella bajó. Imponente, más alta que cualquier humano, cubierta con placas de armadura viviente que parecían latir, con alas plegadas como cuchillas y ojos de fuego. La guerrera no necesitaba decir su nombre para que él supiera quién era. Lo supo por instinto. Era Zara. La madre. Ella se detuvo a pocos pasos de él. Su mirada bajó hasta el bulto que Tomás protegía en su pecho. ¿Quién te crees que eres, humano?, escupió en su lengua nativa, que el traductor apenas podía seguir. Tomás no respondió. Solo bajó un poco la chaqueta, dejando que la pequeña cabeza de la cría asomara. Los ojos de la criatura se abrieron. Gritó una vez, y Zara se congeló. Su rostro se contrajo con algo parecido al miedo. Luego, muy lentamente, caminó hacia él. Los soldados la siguieron con la mirada, sin atreverse a intervenir. Zara se inclinó. Estaba tan cerca que Tomás sintió el calor que emanaba de su cuerpo alienígena. Extendió la mano hacia su hija. Pero cuando la tocó, la pequeña se aferró con fuerza a la chaqueta de Tomás. El silencio era total. La guerrera cerró los ojos. Su siguiente gesto fue inesperado. Inclinó la cabeza y apoyó su frente contra la de Tomás. Un gesto ritual, reconocible incluso para un humano. «Has salvado a mi sangre. Por el derecho antiguo, eso te hace parte de mi linaje». Tomás no entendió todo, pero su traductor sí. Y el tono no dejaba dudas. No era una petición. Era un decreto. Y el destino de Tomás acababa de cambiar para siempre. El interior de la nave era más un templo que un transporte militar. Las paredes curvas estaban cubiertas por grabados vivos que se movían sutilmente, como si contaran una historia ancestral cada vez que alguien las miraba. El aire estaba saturado de una fragancia metálica, y el sonido constante de tambores profundos vibraba en el suelo con cada paso. Tomás fue escoltado por los guerreros hasta una cámara central. No lo tocaban, pero tampoco lo perdían de vista.
Cada mirada era un juicio, una amenaza velada. Tenía a la cría alienígena aún envuelta contra su pecho y no pensaba entregarla. No sin entender qué pasaba. La criatura dormía tranquila, como si supiera que estaba protegida. Las puertas de la sala del trono se abrieron con un chasquido gutural. Dentro, la atmósfera era aún más pesada. Una sala circular, iluminada por luces de plasma que flotaban en el aire, sin sostén. Al fondo, sobre una plataforma elevada, estaba ella, Zara, sentada en un trono hecho de huesos cristalizados, más majestuosa aún que en tierra, con su armadura ahora semiabierta, dejando al descubierto parte de su cuello, su abdomen surcado de cicatrices de guerra, y sus ojos, intensos, centelleantes, que no se apartaban de él. Cuando Tomás entró, los guardias se detuvieron. Solo él avanzó, sin saber si debía hablar, sin saber si debía arrodillarse. Solo caminó. Zara se levantó lentamente, bajando los escalones uno a uno, hasta quedar frente a él. El silencio se hacía más denso a cada segundo. ¿Cómo se llama tu especie?, preguntó de repente. Humano, respondió, con la voz más firme de lo que sentía por dentro. ¿Y qué valoran más los humanos? ¿El poder? ¿La gloria? ¿La muerte digna? La vida, dijo él. ¿Y la familia? Zara lo miró con intensidad. Luego bajó la vista a la cría dormida. Se agachó, como una bestia agazapada, y acarició suavemente el rostro de su hija. Sus dedos afilados apenas rozaron la piel escamosa. Tomás vio entonces algo imposible. Sus ojos se humedecieron. Nadie debía sobrevivir, murmuró ella, más para sí misma. Mi hija no debía, no podía. Se incorporó de golpe, girándose de espaldas. Su voz cambió. Era la de una comandante nuevamente. Has tocado sangre real. Has compartido calor con mi hija. La has salvado sin conocer lo que arriesgabas. Entre los nuestros, eso no se borra. No se ignora. Tomás sintió un nudo en la garganta. Iba a hablar, pero ella lo interrumpió sin mirarlo. ¿Crees que puedes simplemente marcharte, humano? ¿Volver a tu nave, a tu planeta, como si esto no hubiera pasado? No lo sé, admitió, honesto. Pero no salvé a tu hija esperando nada a cambio. Zara se giró lentamente. Sus ojos brillaban con una emoción más densa que rabia. Era decisión. Era fuego contenido. Pero recibirás algo. Has sido marcado por el vínculo. Mi hija eligió tu calor antes que el mío. Eso no es simbólico. Es biológico. Está en su sangre. Está en la mía. Tomás retrocedió un paso. Ella avanzó uno. Estás en mi linaje ahora. Eso te hace parte de mí. No por política. No por deber. Por naturaleza. El silencio volvió. Solo el latido bajo sus pies y el sonido suave de la criatura respirando entre ellos. Entonces, Zara extendió la mano. Puedes quedarte a mi lado, o convertirte en enemigo de un linaje que jamás olvida una deuda. Tomás respiró hondo. Sintió el peso de la decisión. El calor del cuerpo diminuto contra su pecho. El brillo en los ojos de esa mujer que lo amenazaba y lo reclamaba al mismo tiempo. Una guerrera. Una madre. Algo más. Alzó la mirada. Y tomó su mano. No dijo ni una palabra más. Zara lo miró largo tiempo, luego asintió. Y por primera vez, su rostro se suavizó. Apenas. Entonces prepárate. Porque desde este momento, todo lo que eras, ha dejado de existir. Tomás sintió el suelo vibrar. Las paredes latían. Algo muy antiguo acababa de despertar. Y él, sin saberlo del todo, acababa de entrar en la familia más temida del cuadrante. Los días que siguieron fueron un torbellino silencioso de adaptación. Tomás había sido trasladado a los aposentos internos de la nave madre de Zara, una fortaleza viviente en órbita sobre Brelkar 4, construida dentro de una criatura espacial que aún respiraba en sus entrañas. Las paredes palpitaban con energía orgánica y las puertas se abrían al detectar su presencia. La primera vez que escuchó a la nave suspirar mientras dormía, pensó que soñaba. La cría, que ya respondía al nombre de Liri, no lo dejaba solo.
Dormía sobre su pecho, comía de su mano, incluso comenzó a imitar sus gestos. Nadie lo había entrenado para ser padre, y mucho menos para una especie alienígena, pero en sus ojos sentía la misma ternura que había visto una vez en la mirada de su hermana al cargar a su hijo recién nacido. Zara lo observaba. No siempre de cerca, pero él la sentía. A veces desde lo alto de un balcón, otras veces en silencio al otro lado de una sala, como una sombra protectora. Pero cuando estaban solos, la dinámica cambiaba. Una noche, mientras Liri dormía en un nido tibio que la nave había generado para ella, Tomás se acercó al mirador central. Frente a él, el planeta brillaba en azul y fuego, mientras los restos de combate orbital seguían flotando como espectros. Zara apareció junto a él, sin anunciarse. Estaba sin armadura, cubierta solo por un tejido traslúcido que parecía hecho de luz líquida. La piel bajo su cuello mostraba un tatuaje vivo que cambiaba con cada respiración. «No estás durmiendo», dijo ella sin mirarlo. «Tampoco tú». Silencio. «Creí que tu especie necesitaba más descanso. Creí que la tuya no sentía culpa». Zara giró lentamente la cabeza hacia él. Su rostro era una máscara de dureza, pero sus ojos temblaron. Muy levemente. Liri no debía estar allí. Fue mi error. Yo la envié antes de tiempo. Creí que el peligro estaba contenido. Me equivoqué. Tomás se apoyó en la baranda curva del mirador. Te juzgas como comandante. Pero hablaste como madre. Zara entrecerró los ojos. Eso es lo que no entiendes. En mi especie, ser madre y comandante no se separa. Si caigo, ella hereda no solo mi linaje, sino mis enemigos, mis guerras, mis cicatrices. ¿Y si ella no quiere pelear? La pregunta quedó suspendida en el aire. Zara tardó en responder. Entonces tendría que ser protegida por alguien dispuesto a luchar por ella. Tomás se dio cuenta de lo que había dicho. Lo que realmente había dicho. Sintió que algo invisible tiraba de él hacia ella. Como una red tejida de fuego lento y lazos que aún no comprendía del todo. ¿Y tú? Preguntó con la voz más baja. ¿Quieres pelear siempre? Ella se volvió por completo hacia él. Peleo porque no sé amar sin destruir. Porque cuando me entrego, lo doy todo, Tomás. Mi sangre, mi fuerza, mi alma. Mi nombre. Tomás la miró fijamente. El azul oscuro de sus ojos no tenía fondo. Ella alzó la mano, rozó su mejilla. Él no se apartó. El contacto era cálido, firme, controlado. Desde que tocaste a mi hija, susurró ella, mi cuerpo reacciona a tu presencia como si fueras mío. Lo siento en la piel, en los huesos, en la médula. ¿Y qué vas a hacer con eso? Preguntó él sin retroceder. Zara sonrió por primera vez. Fue una sonrisa leve, como un filo que aparece entre sombras. Nada, todavía. Se acercó más, tanto que Tomás sintió su aliento. Pero te advierto algo, humano. Si decides quedarte, si sigues alimentando ese vínculo con mi hija, con nosotros, ya no habrá vuelta atrás. Te convertirás en algo más que un visitante. Te convertirás en uno de los nuestros. Tomás pensó en la soledad de su antigua vida, en el vacío de todo lo que había dejado atrás, y en la criatura dormida a pocos metros, en los ojos de Zara cuando hablaba de sangre, deber y amor. No dijo nada, solo llevó su mano sobre la de ella, y esta vez no fue ella quien se apartó. El despertar llegó con estruendo. Alarmas vivas sonaron a través de la nave como rugidos animales. Las paredes vibraban y una luz roja se encendía y apagaba con violencia. Tomás saltó de su lecho, donde Liri dormía enroscada contra su costado. En cuanto él se movió, la cría también lo hizo, aferrándose a su pierna con un chillido agudo. Antes de que pudiera preguntar qué sucedía, las puertas de su cámara se abrieron. Dos guerreras Sari, armadas y con armaduras ceremonialmente decoradas, lo miraron con expresión fría. «Zara te convoca», dijo una de ellas. «Ya». Tomás la siguió con el corazón acelerado. La última vez que había visto esa expresión en los ojos de un soldado fue justo antes de un juicio de muerte. El trono estelar parecía más oscuro que nunca. Zara estaba de pie, en el centro del círculo,
su armadura viva palpitando como si anticipara violencia. A su lado, un grupo de figuras imponentes aguardaba en silencio. Uno de ellos dio un paso adelante. Su piel era de un gris oscuro y sus ojos, dos carbones encendidos. Su voz resonó como una piedra arrastrada por metal fundido. No aceptamos al humano. La sangre de nuestra reina no puede mezclarse con un ser inferior sin ser desafiada. Zara alzó la mano sin mirarlo. Silencio, Arcón. No, gruñó él. Es tradición. Si quieres mantener tu reclamo, el humano debe enfrentarse a mí. En la arena. Tomás dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Una pelea? ¿Yo, contra él? Arcón rió con desprecio. No es una pelea. Es un juicio por honor. Y tú, si sobrevives, serás considerado digno. Si no, bueno, la pequeña volverá con los suyos. Zara bajó lentamente la mirada hacia Tomás. Su rostro estaba tenso, pero no había sorpresa. Lo había anticipado. Y no había forma de evitarlo. Nadie puede luchar por ti, Tomás. Si rechazas, te llevaré de regreso a la tierra, pero tu vínculo con Liri y conmigo se considerará roto. Y eso, no podré repararlo. Él tragó saliva. Miró al guerrero desafiante. A los ojos de Zara. Al nido donde Liri, sin comprender, lo esperaba. ¿Y si gano? Zara no vaciló. Serás parte de mi estirpe. Legalmente. Biológicamente. Para siempre. Tomás sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No tenía entrenamiento militar. No sabía usar armas alienígenas. Pero había una cosa que sí conocía, la desesperación de no perder lo único que le quedaba. Acepto. La arena estelar no era como las que imaginaba. No era un coliseo con espectadores. Era una cámara sellada en gravedad cero, rodeada de estalactitas flotantes de cristal afilado y fragmentos metálicos suspendidos como cuchillas. El combate se libraría sin armadura, solo con lo que cada uno pudiera improvisar. Zara lo despidió en silencio. Antes de que entrara, tomó su rostro con ambas manos. No luches como un guerrero. Lucha como un padre. Él asintió. Y entró. Arcón ya lo esperaba. Flotaba con control absoluto, como una bestia que había nacido en la gravedad quebrada. Tomás apenas lograba orientarse. Cada movimiento lo empujaba en dirección contraria. Arcón lanzó el primer golpe, un impacto rotatorio que lo estrelló contra una roca suspendida. Dolor. Grietas en su costado. Sangre en la boca. Pero estaba vivo. Tomás no podía igualar su fuerza. Ni su habilidad. Pero tenía algo más. Ingenio. Improvisación. Lo había aprendido en la Tierra, cuando sobrevivía en estaciones mineras con herramientas que apenas funcionaban. Y ahora, cada pedazo flotante en la cámara era una oportunidad. Atrajo con su campo electromagnético personal varios fragmentos de metal y los unió como una lanza rudimentaria. Esperó a que Arcón se acercara para un segundo ataque, y en el momento justo, giró sobre sí mismo y lo empaló por el flanco. Un grito gutural sacudió la cámara. Arcón lo arrojó lejos, pero sangraba. Y estaba sorprendido. Tomás no se detuvo. Siguió. Golpe tras golpe. Cada herida que recibía lo hacía más despierto. Ya no era miedo. Era furia. Era propósito. El combate duró minutos que parecieron una vida. Finalmente, Tomás logró sujetar la garganta de Arcón con un cable vivo arrancado de un panel flotante y lo inmovilizó con una descarga brutal. Arcón cayó. Inconsciente. La arena se iluminó. El juicio había terminado. Tomás flotó, sangrando, exhausto. Las puertas se abrieron. Zara lo esperaba. Pero no corrió hacia él. Caminó con paso firme. Lo miró. Y cuando estuvo a su lado, apoyó su frente contra la de él. «Mi sangre está en ti», susurró. Y lo besó. El primer beso no fue suave. Fue fuego contenido. Un reconocimiento. Una promesa. Y en ese instante, Tomás supo que la guerra no había hecho más que empezar. El cuerpo de Tomás fue sumergido en un estanque viviente, compuesto por un fluido espeso que sanaba mientras ardía.
Pequeñas criaturas microscópicas, similares a luciérnagas, danzaban bajo su piel, cerrando heridas, fusionando tejidos y tejiendo fuerza donde antes solo había carne rota. El proceso duró horas, y durante todo ese tiempo, Zara estuvo allí, sentada a su lado, vigilante, silenciosa. Cuando finalmente emergió del líquido, aún temblando, la sintió esperarlo con una toalla hecha de fibras orgánicas que lo envolvieron como si reconocieran su fragilidad. Ella lo observaba, no como a un guerrero cualquiera, sino como algo más. «Has pasado la prueba, humano», dijo sin emociones aparentes. «Nadie podrá cuestionarte nunca más». Tomás la miró, aún con la piel marcada por los rastros del combate. Se acercó lentamente. Zara no se movió. «¿Y tú? ¿Vas a seguir llamándome humano después de esto?» Zara ladeó el rostro. «¿Quieres otro título?» Tomás asintió, sin apartar la mirada. «Quiero el que me corresponde, si de verdad soy parte de tu linaje». Ella dio un paso hacia él. Sus manos, cubiertas por anillos vivos que latían con un pulso propio, se elevaron hasta su cuello. Lo tomó con suavidad. El calor entre ambos era cada vez más intenso. «Entonces escucha. Desde este día, por el derecho de sangre y fuego, tú eres mi igual. Mi elegido. No un visitante. No un huésped. Eres parte de mí, Tomás. Parte de nosotras». Un temblor profundo recorrió la nave. No fue una amenaza. Era algo ceremonial. Las luces cambiaron de tono, tornándose doradas, y una melodía grave surgió desde el núcleo del trono. Era el antiguo canto del vínculo. Zara extendió la mano. Un anillo se desprendió y flotó entre ellos. Se abrió como una flor y reveló una aguja viva. Esto es más que un símbolo. Es la fusión de nuestras esencias. Si lo aceptas, no podrás romperlo. Ni siquiera en la muerte. Tomás no dudó. Extendió su mano. La aguja perforó su piel con un destello de luz. El dolor fue breve. Lo que vino después fue un estallido de sensaciones. Memorias de Zara, imágenes fugaces de sus batallas, sus heridas, el nacimiento de Liri, y en medio de todo eso, un sentimiento abrumador que jamás pensó recibir de ella. Deseo. Zara también tembló. Por primera vez perdió el control. Lo abrazó. No con la ferocidad de una guerrera, sino con la necesidad de alguien que había contenido todo por demasiado tiempo. Sus labios se encontraron de nuevo, pero esta vez fue distinto. Fue profundo. Lento. Una conversación muda de cuerpos que no necesitaban traductor. Horas después, cuando la calma volvió a sus cuerpos entrelazados, Zara reposaba con la cabeza sobre su pecho, escuchando su corazón humano. Tomás acariciaba las crestas óseas de su espalda, fascinado por lo diferentes y, sin embargo, perfectamente compatibles que eran. ¿Y ahora qué?, preguntó él, mirando hacia la pared luminosa donde Liri dormía en su cápsula de crecimiento. Zara alzó los ojos sin moverse. Ahora vendrán los demás clanes. No todos aceptarán este vínculo. Creen que me he debilitado al elegirte. ¿Y lo hiciste? Ella lo miró, intensa. Me hice más peligrosa. Porque ahora tengo algo que proteger con todo lo que soy. Tomás se incorporó. La luz en la cámara cambió nuevamente. Desde el centro de la nave, una alarma suave pulsó una advertencia. Alguien se aproximaba. No con respeto. No con palabras. Con armas. Entonces tendremos que defenderlo, dijo él, tomando su ropa. Este vínculo. Esta familia. Zara asintió. Se puso de pie con una majestuosidad que solo una reina guerrera podía tener. Su armadura se cerró a su alrededor como un animal que volvía a abrazarla. Tomás no necesitó una. Ahora era parte de ella. Parte de la llama. Parte de la guerra. Y esa noche, los cielos sabrían que un nuevo fuego se había encendido en el linaje Sari. Uno con nombre humano. El espacio tembló. La nave madre de Zara detectó la distorsión en los bordes del sistema antes de que los sensores pudieran traducirlo en palabras. Los clanes exiliados habían roto el pacto. La flota Arkan, humillada tras la derrota de su campeón, había convocado aliados de otros linajes oscuros.
Cientos de naves emergieron del vacío como dientes de un monstruo prehistórico. La advertencia llegó tarde. Ya estaban encima. Zara no perdió el control. Ordenó evacuar a los civiles del santuario orbital, pero no se retiró. Sus guerreros tomaron posiciones. Las bestias de guerra vivas fueron liberadas de sus jaulas. El núcleo de la nave rugía, resonando con la furia de una reina que no se dejaría arrebatar nada. Tomás se encontraba en la sala de control. Liri, ahora con un pequeño exoesqueleto protector, lo miraba desde una cápsula suspendida. Sabía que su hija no entendía lo que sucedía, pero sentía su miedo. Su pequeño cuerpo temblaba. Y eso bastaba. No era soldado, pero había aprendido a ser algo más. Su vínculo con la nave, forjado a través del rito de sangre, le permitía interactuar con sistemas que antes le eran ajenos. Usó los canales internos, controló las compuertas, fortaleció los escudos, supervisó los corredores por donde los invasores podrían infiltrarse. Zara apareció a su lado, completamente armada. Su silueta irradiaba poder absoluto. «Las naves no me preocupan», dijo. «Vendrán a por mí, directamente. Por ti. Por Liri. Quieren romper lo que construimos». Tomás la miró. No tenía miedo en los ojos. Tenía resolución. «Que vengan». Ella lo besó brevemente. Fue un beso de guerra. Luego se lanzó por el corredor principal, seguida por sus escoltas de élite. La batalla comenzó con un estruendo sordo. Las paredes vivientes vibraron como si gritaran. Los cañones orgánicos disparaban púas cargadas de energía. Naves explotaban en el horizonte negro. Pero el verdadero peligro no estaba fuera. Estaba dentro. Un escuadrón enemigo logró abordar a través de una brecha en el sector 7. Tomás corrió hacia el núcleo con un arma improvisada. Los intrusos avanzaban, matando todo a su paso. Cuando lo encontraron, pensaron que sería fácil. No sabían que un humano que defiende a su hija no lucha por sobrevivir. Lucha para destruir. Usó el terreno, provocó una sobrecarga en un corredor secundario, atrapó a 3 de ellos bajo un derrumbe. Disparó con precisión, sin temblar, hasta que solo quedó uno. El más alto. El más cruel. Avanzó hacia Liri, que chillaba detrás de su cápsula protectora. Tomás gritó, corrió, pero no llegaría a tiempo. Entonces, el cuerpo del intruso fue atravesado por una lanza de energía incandescente. Zara. La reina se lanzó como una furia celestial sobre el invasor. Lo destrozó con sus propias manos. Ni siquiera usó su arma. Lo rasgó con las garras de su armadura, hasta que el silencio volvió. Liri lloraba. Zara la alzó en brazos, abrazándola fuerte contra su pecho. Tomás cayó de rodillas, respirando con dificultad. Estaba cubierto de sangre y polvo. Pero estaba vivo. Su familia también. Cuando todo terminó, la flota enemiga fue destruida. Las alianzas oscuras se disolvieron. Nadie volvió a cuestionar a Zara ni a su vínculo con el humano que había sangrado por su hija. En los días que siguieron, la nave madre descendió a Brelkar 4, ahora limpio de ruinas. En una ceremonia ancestral, Tomás fue declarado oficialmente consorte de la reina, con título completo y nombre integrado al canto de los linajes. Liri, más fuerte cada día, caminaba entre sus padres con los ojos llenos de vida. Una noche, bajo los cielos abiertos del planeta, Zara se recostó junto a Tomás sobre una plataforma flotante rodeada de cristales que cantaban con el viento. «¿Lo harías todo otra vez?», preguntó ella en voz baja. «Sí», respondió él sin dudar. «Porque gracias a todo eso, tengo esto». Se giró hacia ella. La besó con calma. No había urgencia esta vez. Solo gratitud. Amor. Presente. Y Liri, en su nido cercano, emitió un sonido suave, lleno de paz. Era el sonido de una nueva vida. De un nuevo comienzo. De una familia completa.